Dios te bendiga y bienvenido a este nuevo estudio de Palabra de Dios. Vamos a continuar con el capítulo 17 de Génesis. Y en esta primera parte de Génesis vamos a tocar el tema de la circuncisión. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en el capítulo 17 del Génesis acerca de la circuncisión? Y si es necesario realmente de que cada persona actualmente que pertenezca al pueblo de Dios, espiritualmente hablando, tenga que circuncidarse. Oremos para que el Señor tome el control de esto y vamos a ver con la palabra de Dios qué es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por ese tiempo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas cada persona que está escuchando este estudio, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú añadas revelación, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, a ti toda la gloria, la honra y el honor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y ahora empezamos, vamos a ver el capítulo 17, versículo 1. Aquí leemos, dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí vemos que una vez más el Señor se le presenta a Abraham y esta vez Abraham tenía 99 años. Recordemos que en el estudio pasado de Génesis 16, vimos de que Ismael había nacido a la edad de 86 años de Abraham, por lo tanto en este momento Ismael tenía 13 años. Y aquí dice de que el Señor se le presenta y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Le está dando una orden, el Señor se muestra, se presenta delante de él y le dice que vaya delante de él o en pos de él, que lo siga en todo lo que el Señor le diga y que Abraham sea perfecto. Y esto quiere decir de que Abraham sea íntegro. Luego en el versículo 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. En este pacto que el Señor le habla, esta es la primera vez que el Señor se presenta a darle un pacto a Abraham, y le dice, voy a poner un pacto entre tú y yo, estableceré mi pacto contigo y te voy a multiplicar en gran manera. Esta multiplicación que está hablando el Señor aquí, Él está hablando a Abraham de que lo multiplicaría en descendencia, ya que él había llegado a la edad de 99 años y solamente tenía un hijo con la sierva Agar. Pero el Señor le tenía reservado una descendencia con su propia mujer, que es Sarai. Y en el versículo 3 vemos de que Abraham se postra sobre su rostro y Dios habló con él. Esto es muy interesante porque hay una sumisión de Abraham para recibir una palabra de Dios. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú te has postrado sobre tu rostro? ¿Cuándo ha sido la última vez en que te has acercado al Señor de una manera sumisa, de una manera humilde, para presentarle tus peticiones al Señor y has esperado en Él? ¿Cuándo ha sido la última vez en que tal vez el Señor te ha dicho no a cierta circunstancia y has tomado aquella respuesta de Dios como una bendición? Porque aunque tú no lo entiendas, tal vez esa respuesta era la más favorable y la que convenía para tu vida. Y aquí vemos a Abraham que está sumiso delante de Dios, que está buscando una respuesta de Dios, que está hablando con el Señor, y el Señor le dice, tú serás padre de muchedumbre de gentes. Y este era el mayor anhelo de Abraham, tener descendencia. Tal vez humanamente, Abraham, aunque tenía una descendencia que era Ismael en la carne, una descendencia en la carne, probablemente Abraham anhelaba una descendencia con su mujer Sarai. Y ya a esta edad de 99 años le era imposible esto, ya que para ese momento también Sarai era estéril. Y el Señor le vuelve a prometer que tendrá una descendencia numerosa, que será padre de muchedumbre de gentes. Tal vez para ese momento Abraham pensaría de que esto recaería sobre Ismael, pero vamos a ver lo que continúa. En el siguiente versículo dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y esto de aquí se ha cumplido en Abraham, ya que Abraham es padre de muchedumbre de gentes, y por la línea espiritual de la promesa de Dios, por la descendencia que el Señor reconoce de Abraham, que sería Isaac, Abraham sería padre de todos los nacidos bajo la descendencia de Isaac. Esto incluye a los judíos, pero no solamente incluye las 12 tribus de Israel, sino que también a la iglesia, y esto de manera espiritual.
ya que la palabra dice, por ejemplo, en Gálatas 3:7, de que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y cuando habla de la fe, no se refiere a una fe cualquiera, sino a los que son de la fe en Jesucristo. Entonces, la iglesia es también descendientes de Abraham en lo espiritual. Y hablando propiamente en la carne, en la descendencia de Abraham, que sería por parte de Isaac, de Israel, y los reyes que nacen de Israel, esto también es cumplido, esta profecía que el Señor está hablando, esta promesa de Dios, que a la vez es profecía, se ha cumplido, ya que hemos visto cómo de la línea de Abraham descienden los reyes de Israel, los reyes de Judá, y todo esto fue un cumplimiento de Dios hacia Abraham. El versículo 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Entonces el pacto que el Señor establece con él, que todavía no menciona cuál es el pacto, está diciendo que esto será también para su descendencia. No solamente el pacto sería con Abraham, sino que este pacto sería para su descendencia, y sería un pacto perpetuo, un pacto que no terminaría. Y al final del versículo 7 da la finalidad de este pacto, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esta es la finalidad del pacto. El Señor le iba a prometer ciertas cosas a Abraham, pero la finalidad del pacto no era lo que el Señor iba a cumplir en Abraham, sino que el Señor quería que la descendencia de Abraham se vuelva Dios y el Señor sea el Dios de ellos. Y esta es la importancia del pacto, que el Señor sea tu Dios. Entonces aquí vemos que es muy interesante cómo el Señor establece las pautas. Estamos hablando no solamente por la carne, sino que estamos hablando de manera espiritual para la iglesia también. Y luego el versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Miren lo interesante de este versículo, ya que el Señor está hablando que la tierra de Canaán, que actualmente sería el lugar donde está situado Israel, sería por heredad perpetua para la descendencia de Abraham, esto es, en Isaac, ya que luego la Biblia va a decir de que en Isaac te será contada descendencia. Por lo tanto, la promesa que venía de parte de Dios hacia Abraham era de entregarle toda esa tierra y a la vez de que él sería Dios de su descendencia. En versículo 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Entonces hay una orden de Dios de guardar este pacto, pero ¿cuál es la señal de este pacto? Y en el versículo 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y aquí empieza el debate. Para muchas personas, la circuncisión es solamente para el pueblo de Israel, mientras que para otras personas, la circuncisión debe darse también para la iglesia, ya que en Gálatas 3:7 dice que los que son de la fe también son hijos de Abraham, por lo tanto son descendencia de Abraham, y este pacto era para la descendencia de Abraham. En un momento vamos a ver con base bíblica si esto es aplicable o no a la iglesia. Por ahora continuamos con el versículo 11 que dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces la señal del pacto es la circuncisión. El pacto en sí es que el Señor iba a darle por heredad la tierra de Canaán y a la vez sería Dios para la descendencia de Abraham. Y la señal de este pacto sería de que todo varón de la descendencia de Abraham tendría que circuncidarse. Vamos a ver qué es lo que continúa. En el versículo 12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces aquí está dando el Señor directivas precisas sobre la circuncisión y está diciendo que tendría que ser en el 8º día. Siempre el 8 es símbolo de reinicio para los judíos. Los judíos toman esto como una etapa de nuevos comienzos y es precisamente en el 8º día que se hace la circuncisión. Y el Señor pide que sea circuncidado todo nacido en casa. Cuando habla de todo nacido en casa, no se refiere a su linaje de Abraham, sino se refiere a los siervos que tienen hijos y que han nacido en casa de Abraham, ya que la descendencia de Abraham es una cosa, los nacidos en casa es algo distinto. Son los esclavos que tuvieron hijos y que nacieron en la casa de Abraham. Ellos no son comprados por dinero, por ejemplo. Por eso hace la diferencia entre nacidos en casa y el comprado por dinero. Los nacidos en casa son los hijos de los sirvientes, mientras que los comprados por dinero son los sirvientes en sí. Y por otro lado dice, y también cualquier extranjero, y eso se refiere a las personas que luego, cuando Abraham ya se había multiplicado y su descendencia
haya formado pueblos, cualquier extranjero que quiera vivir en medio de ellos o hacer alianza con Abraham o su descendencia de Abraham, tendría que también adoptar la circuncisión. Es por ello que en el futuro, cuando Dina, la hija de Jacob, es mancillada por Siquem, Siquem, queriendo tomar a Dina por mujer, le habla a su padre y su padre habla con Israel y hacen un acuerdo en que ambos convivan, pero le pidieron que se circunciden. Entonces sabemos la historia de que a los 3 días de haberse circuncidado, que es el momento de más dolor, es donde Leví y Simeón tomaron venganza y mataron a toda esta familia, que de hecho ellos eran heveos. Entonces en este relato vemos claramente de que cualquier extranjero, como en este caso de Siquem, que quería emparentarse con Abraham, tendría que tomar también la señal del pacto, que sería la circuncisión. Luego el versículo 13 dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces aquí vemos claramente de que el Señor le dice también, una vez más, de que debe circuncidarse el nacido en su casa y el comprado por dinero. Y aquí habla de que este pacto sería un pacto perpetuo. Es por eso que muchas personas piensan de que la iglesia también tiene que ser circuncidada. Y al parecer hay base bíblica para ello, pero vamos a continuar para ver si es realmente lo que dice la Biblia. En el versículo 14 dice: y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces vemos de que claramente el Señor dice de que la persona que no es circuncidada no forma parte del pacto. He visto muchas veces de que muchos hermanos enseñan de que la iglesia debe ser circuncidada porque es un pacto perpetuo, porque si no serán cortados del pueblo de Dios, porque el Señor no vino a anular la circuncisión y de que las personas que comienzan en el Señor deben también circuncidarse. Pero esto no es algo de ahora. Es más, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, también habla de un altercado entre la secta de los fariseos que estaban obligando a los nuevos creyentes a que también se circunciden para formar parte de la fe cristiana. Y esto lo habla Pablo. Luego Pablo dice también por medio del Espíritu Santo que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a ellos, refiriéndose a los apóstoles, de no imponer otra carga más aquella de las que son necesarias, como por ejemplo de abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de estrangulados, de la fornicación, y que si guardan tales cosas harían bien. Entonces aquí en el contexto que se está hablando de la circuncisión en el libro de Hechos 15, establece Pablo de que queda excluida para la iglesia la circuncisión. Pero veamos otros versículos. Por ejemplo, en el libro de 1 Corintios, capítulo 7, verso 18, dice: ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. Y algunas personas en este versículo enseñan, los que están de acuerdo con la circuncisión, incluso para la iglesia, enseñan ellos de que no se circuncide hasta el momento que ellos entiendan que se deben circuncidar. Pero esto es añadidura de hombre. La Biblia no dice nada de eso. Es más, dice lo siguiente. En Gálatas 5:2, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Entonces con esto queda descartada la idea de que no te circuncides por el momento hasta que entiendas que el pacto de Abraham dado en Génesis 17 también es aplicable para ti, que eres gentil y que no eres parte de la descendencia de Abraham en la carne. Pero esto no es así. Esto realmente es añadidura de hombres. La Biblia nos enseña claramente de que el que se circuncida debe cumplir también toda la ley. Entonces, si tú te circuncidas porque crees que esto es parte del pacto y que va a ser excluido del pueblo de Dios por el hecho de que no te has circuncidado y te circuncidas, debes cumplir toda la ley. Y nadie cumple toda la ley, ni siquiera los circuncidados, porque necesitamos de un Salvador, porque la ley misma nos enseña que somos pecadores por el mismo hecho de que no podemos cumplirla. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos. Por lo tanto, nadie puede justificarse con obras de la carne como la circuncisión delante de Dios. Y es más, en Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado.
Y quisiera terminar con este versículo en Colosenses 2, del 10 al 11. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Definitivamente la palabra de Dios nos muestra de que la iglesia no necesita ser circuncidada. Y curiosamente estos versículos no lo enseñan las personas que enseñan de la circuncisión y que la iglesia debe circuncidarse también. El pacto de la circuncisión es un pacto perpetuo, como hemos visto, pero el Señor lo perpetuó en su cuerpo. Nosotros ahora somos justificados por la fe en Cristo, ya que el Señor cumplió lo que nosotros en nuestros cuerpos carnales no podíamos cumplir jamás. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor. Yo te pido que tú bendigas cada persona que ha llegado al final de este estudio, Padre, porque está buscando de ti, Señor. Pido que tú lo bendigas en cada día de sus vidas, finanzas, en su salud, en su trabajo, Señor. Bendice el pueblo de Israel, Señor, por estas dificultades que está pasando en este tiempo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Sagrado. Amén y amén. Y para las personas que quieran contactarme, este es mi Instagram y correo electrónico caminodevida.canadá@gmail.com. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.